Bueno, un poco como ayer en el Evangelio, en aquel texto de la parábola, de los labradores homicidas, un poco como se nos proponía allí. Se trata en nuestra vida de dar frutos y además de entregar esos frutos, de ubicarnos. Esto es lo que Dios espera de nosotros a la luz de la Eucaristía que hoy estamos celebrando, pidiendo la misericordia de Dios, recordando a Sor Faustina Kowalska. Vamos a pedir entonces que este día, esta semana que comenzamos, sea toda ella, acaso nuestra vida entera, para dar frutos de misericordia. Jesucristo el Señor, decíamos, es el rostro de la misericordia de Dios, como lo refiere la carta a los Efesios. Qué lindo sería que hoy nuestros rostros, nuestras manos, sean un signo, den frutos atentos, generosos, providentes de la misericordia, poniendo la mirada en este Evangelio, por todos conocido, ante aquella pregunta tan linda, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ese deseo que debemos mantener como un fuego vivo presente, deseos de cielo, deseos de eternidad. Bueno, entonces aquí la respuesta del Señor, que no cambia. ¿eh? Las enseñanzas de nuestro Señor son fieles, se mantienen y mantendrán en la historia. No varían de acuerdo a la interpretación o a esa comodidad que pretende acomodar las verdades de la fe. Amarás a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu espíritu y al prójimo como a ti mismo. Ese es el principal de los mandamientos. Ese amor al prójimo como a uno mismo debe traducirse en obras de misericordia, como el Papa lo ha recordado recientemente con aquel escrito, aquella bula tan linda, ¿no? El rostro de la misericordia. Bueno, ahí están las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Que hoy podamos mirarnos con toda persona con que nos vayamos a encontrar, vos sos mi prójimo, y yo no debo pasar de largo. Si una frase pudiera, me parece, como ponernos en advertencia a lo largo del día es, me lo voy a decir hoy yo también con las personas que me voy a encontrar, Cristian, no pases de largo, detenete, mira, conmovete y actúa. Esta parábola pretende ser como la descripción perfecta, ese buen samaritano, ya lo sabemos, es Jesús. Jesús es el que no pasa de largo, es el que se detiene, el que nos ve hoy a nosotros y se conmueve y quiere vendar nuestras heridas, nos quiere cargar, nos quiere cuidar, nos quiere dar hospedaje, nos quiere alimentar, se hace cargo de nosotros. Teresa de Calcuta tiene un pensamiento muy lindo, una frase que viene a explicar aquello que es en palabras contemporáneas. ¿Quién es el prójimo? Es aquel, decía ella, a quien tu amor hace próximo. Miren qué linda mirada. Prójimo es aquel a quien tu amor se acerca, hace próximo, se arrima, ve, no pasemos de largo. O también, como dice acá el pensamiento tan lindo, ¿no es cierto? Teresa de Ávila decía, ¿no? que Jesús se nos aparece con disfraz de pobre y pide ser recibido. Allí está oculto, el pobre que necesita una palabra amiga, el abuelito que necesita nuestro tiempo entregado, la persona que está desconsolada, triste, herida, embroncada, chinchuda, y allí nos tenemos que acercar. ¿Qué otra cosa es la misericordia sino aquel amor que se hace próximo? Es el amor también que se acerca, es el amor que ve. Bueno, un ejercicio lindo para empezarnos a
a despejar en esta mañana con Jesús, que en cada Eucaristía es aquel que hace eso, no pasa de largo, viene a entregarse, viene a sanar nuestras heridas. Le interesa, porque Jesús sigue siendo buen samaritano y nosotros seguimos siendo aquellos golpeados, caídos al costado del camino, que estamos esperando la mano extendida, el corazón que ve. Qué lindo, ¿qué otra cosa es la vida sino esto mismo? Ahí está cuando Sor Faustina dice en qué consiste ella, la santidad. Bueno, la santidad consiste en adecuar, conformar mi voluntad a la voluntad de Dios. Ella no se distraía con ese don de profecías o con los estigmas internos o con las revelaciones que había tenido. No, sabía claramente, mi santidad pasa por adecuar, conformar mi voluntad, mi querer al querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Porque Dios no esconde su querer. Ya lo ha revelado. Quiere que nosotros hoy, a lo largo de este día, de esta semana y de la vida, seamos buenos samaritanos, que estemos más pendientes del prójimo que de nosotros mismos, que salgamos de nuestro egoísmo, de nuestro encierro, de nuestras tristezas, abramos los ojos. El amor tiene que expresarse en gestos de misericordia. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Cantábamos recién con el salmista, ¿no es cierto? Los preceptos de Dios no cambian, allí permanecen. Esto es lo que Pablo, vamos hoy, empezamos a leer la carta que San Pablo escribe a estos cristianos de Galacia, lo que sería hoy la actual Turquía. Allí Pablo había estado armando esa comunidad cerca del año 50. Pasaron ya 6, 7 años. Pablo escribe esta carta, que es una carta dura, porque no se va a andar con vueltas. Parece ser que allí, dentro de este grupo de nuevos seguidores de Cristo, había algunos que provenían del judaísmo, que tenían como la tendencia de querer, como se dice así, a ver, volver a hacer priorizar la ley de Moisés y especialmente aplicar esa ley de Moisés a los que provenían del paganismo. Y además a Pablo lo van a criticar y mucho porque le van a decir que, bueno, que él no lo conoció a Jesús. Y además le van a decir a Pablo que él no formaba parte de los 12 apóstoles, como lo quieren como poner en su lugar. Y Pablo dice, mire, esto que yo comparto no es algo que responde a un espíritu meramente humano. ¿eh? Esto viene de Cristo. Ahí está. Y por eso no cambia. Y en esto me va la vida. Yo tengo que enseñar lo que Cristo me reveló. Esta tentación, vamos a decirlo en palabras contemporáneas, de querer acomodar de acuerdo al devenir de la historia, del mundo y del presente, las verdades reveladas, es una gran tentación, no de ahora, de cualquier época, tiempo y lugar. Lo nuestro es ser fieles. ¿eh? El Señor ha puesto en nosotros una semilla que crece, que tenemos que cuidar, alimentar, ¿eh? y no estar reacomodando o reinterpretando. Como Sor Faustina. La santidad es adecuar, conformar lo que yo quiero, mi querer, al querer de Dios, que ella me lo hizo conocer. Bueno, hoy, sin lugar a dudas, podemos decir que el querer de Dios es que nos comportemos, que vivamos entre nosotros como Jesús vivió y vive entre nosotros, que vivamos misericordiosamente, que no pasemos de largo, que abramos los ojos, que abramos el corazón y que extendamos nuestras manos.